Aquí tienes 5 razones por las que tu expresión oral en español, es decir, tu español hablado no mejora y qué puedes hacer para solucionarlo. Hola, soy Brenda Romaniello, tu profesora de español de All Spanish y directora del programa The Spanish Fluency Club. La clase de hoy tiene un PDF donde tienes todas las 5 razones y las soluciones. Puedes descargar las notas de la clase de hoy. Te dejo el link en la descripción del video. Quizás has estado estudiando español por un buen tiempo y sientes que tu habilidad para hablar español en voz alta, out loud, ha llegado a un cierto nivel, a un límite y tal vez te sientes que estás estancado y que tu nivel no mejora. Quizás sientas que no estás avanzando y déjame decirte que esto es muy común y que hay algunas cosas que puedes hacer para seguir adelante, to keep going y llegar o ir al siguiente nivel. Hoy quiero hablarte de las 5 razones por las que probablemente no estás mejorando tu español y que puedes hacer para solucionarlo. La razón número 1 es tener poca motivación. Para muchos estudiantes, aprender un idioma es una tarea que a veces puede ser un poco tediosa o aburrida, ¿no? Y luego de un tiempo, cuando pasa un poco el tiempo, se convierte en algo fastidioso que tienes que hacer, ¿no? Por ejemplo, cuando memorizas vocabulario o cuando aprendes un poco de gramática. Muchos estudiantes sienten que es un poco aburrido. O tal vez te sientes frustrado porque estás en este nivel y no importa qué tanto estudies o qué más hagas, sientes que no avanzas de ese nivel. Y lo primero que tenemos que hacer es cambiar tu forma de pensar, tu mentalidad. En vez de pensar, no, mi nivel de español no es bueno o he estudiado por 2 años y todavía no hablo español fluido, hay algo mal, aquí hay algo que está mal conmigo, ¿no? O algo que puedas pensar que es negativo, tenemos que cambiar esa mentalidad y decir, mira todo lo lejos que he llegado, mira todo lo que he aprendido en todo este tiempo. Al principio no podía hablar ni una sola palabra. También puedes hacer actividades que te ayuden a estar más motivado, ¿sí? Por ejemplo, puedes organizar una cena en un restaurante latino en tu ciudad y ponerte el objetivo de que, no sé, tal vez ese día vas a ordenar todo en español y vas a hablar solo español ese día. O tal vez si tienes el tiempo y por supuesto el dinero, puedes organizar un viaje a un país hispanohablante para motivarte a seguir aprendiendo. O tal vez puedes decidir ver una película en español, ¿sí? Varias veces y luego estudiar de qué se trata, la trama, investigar acerca del director, el tema, la simbología de la película, etc. O tal vez puedes comprar un libro en español, ¿no? Que esté escrito en español, que te guste y te motive a leer un poco de español todos los días. Truquito, pro tip, inscríbete en un curso en línea, un curso online. Hablando de motivación, este es uno de los mejores consejos que puedo darte porque cuando compras algo, ¿no? O te inscribes en un curso nuevo, generalmente eso te estimula, te motiva a continuar estudiando, especialmente si te sientes estancado en un nivel. Es una buena idea para intentar otra cosa, un foco diferente. Y el beneficio de los cursos en línea es que puedes controlar el ritmo de estudio, puedes repetir las clases varias veces o las veces que necesites y también puedes analizar los ejercicios. Tienes tiempo para analizar
todo. Y eso es fabuloso porque no tienes la presión de una clase, ¿no? Que estás enfrente de otros estudiantes si eres tímido. O, por ejemplo, no tienes esa presión, ese miedo de tener que levantar la mano para hacer una pregunta. Ahora puedes tomarte todo el tiempo que necesites y escribir cualquier pregunta que tengas en los comentarios. Además, en la mayoría de los cursos en línea tienes profesores que pueden responder a tus preguntas o a tus dudas, corregir tu tarea. Bueno, imagínate, tienes, no sé, una pregunta muy importante que necesitas hacerla y también recuerda que puedes repetir las clases una y otra vez y puedes ir a tu propio ritmo. Yo creo que eso es oro puro, pure gold. En mi programa de Spanish Fluency Club te ofrecemos todo esto y también tienes clases de conversación donde te reúnes, ¿sí? Puedes estar en grupos pequeños con estudiantes y profesores nativos para que puedas venir a practicar tu español en voz alta y poner en práctica todo lo que has aprendido. Tener un plan de estudio y una estructura es una muy buena idea para sentirte más motivado y continuar mejorando tu español. Si quieres, te dejo más información de mi programa de Spanish Fluency Club en la descripción del video. La segunda razón es que tienes un mal método de estudio. Tenemos que decir que no hay una sola forma de estudiar o un solo método de estudio que funcione, ¿no? Para todos. Es algo personal. Todas las personas somos diferentes, tenemos nuestras preferencias de métodos que funcionan mejor para nosotros mismos, ¿no? Eso es lo interesante de estudiar. Y debo decir que he notado que cuando algunos estudiantes comparten su método de estudio, y algunos profesores también, vamos a decir, siempre se generan debates, ¿no? Discusiones acerca de cuál es la mejor forma o la forma más rápido de aprender español o de poder hablar español fluido. Pero la respuesta es que no hay una sola forma correcta de estudiar para todos, ¿no? Cada estudiante es diferente y si hay algo que funciona para ti, bueno, es genial, tienes que continuar haciendo eso. Y quizás algo que funciona para otra persona no significa que vaya a funcionar para ti. Tenemos que adaptar las técnicas de estudios a nosotros mismos y a nuestros objetivos y nuestra forma de consumir información también. Algunos estudiantes les gustan las listas de vocabulario, por ejemplo, o para la gramática tienen un libro, ¿no? De referencia que siempre están mirando. Y esto es excelente y si funciona para ti, bueno, perfecto, continúa haciéndolo. Pero vamos a decir que no es suficiente porque no tienes con quién practicar, ¿sí? No te da la posibilidad de practicar hablar español en voz alta, out loud, ¿no? Estudiar vocabulario o gramática no te da la opción de poder practicar. Y la opción que quiero darte, la solución para aprender vocabulario nuevo, es decir, mi enfoque para aprender vocabulario, vamos a decir que se divide en 3 pasos básicos. Primero es el contexto, el número 1 es el contexto, luego tienes que ampliar, zoom in, y luego tienes que reducir, zoom out. Vamos a explicar cada uno de ellos. Cuando hablo de contexto, ¿sí? Como lo dice el nombre, significa que tienes que exponerte a diferentes tipos de recursos donde puedas consumir español, ¿sí? Como lo hacemos los nativos. Y hay diferentes escenarios o herramientas que puedes usar como libros, telenovelas, canciones, podcasts, películas, artículos, videos en YouTube. Hay muchísimos, ¿sí? Y tienes que exponerte de esta manera en contexto al vocabulario y a la gramática. En contexto. Luego
puedes ampliar, que significa analizar una palabra, una frase o una estructura gramatical que tú no entiendes del contexto y puedes analizarlo con recursos como diccionarios, libros de gramática, para que puedas entender mejor lo que significa o por qué cierta estructura está en este contexto o se usa de esta manera. Y una vez que identifiques los usos y que comprendas por qué esa palabra o esa frase está allí, puedes pasar al número 3, al paso número 3. Y el paso número 3 habíamos dicho que es reducir, volver al contexto original. ¿Sí? Tienes que volver a ver el texto original en ese contexto, ¿sí? Volver al paso número 1 y puedes entender ahora esta palabra o esta frase de nuevo cuando estás leyendo el contexto. De esta forma es mucho más fácil aprender palabras nuevas porque ya las has analizado y las estás poniendo en uso, ¿no? Y por supuesto tienes que repasar y revisar para poder retener vocabulario nuevo. Hice una clase que puedes ir a ver con este tema. Si quieres, puedes ir a ver esa clase después de ver esta. La razón número 3 es que no practicas lo suficiente. A veces veo algunos videos en YouTube que dicen, no estudies vocabulario, no hace falta estudiar gramática, no a la gramática, ¿no? Y quizás tú estás pensando, ¿qué? ¿Cómo puede ser? ¿Es posible? Bueno, no, y luego vamos a ver, tengo que ver ese video, ¿no? Y por lo general, el mensaje es que no solo tienes que estudiar gramática, vocabulario, sino que también tienes que practicar, ¿no? Tienes que poner en práctica lo que has aprendido. Y la realidad es que necesitas hacer las dos cosas. Necesitas estudiar y practicar. Con la práctica activamos lo que hemos aprendido. Sin la práctica, todo el español que sabes solo se te queda en la cabeza y no va a salir de tu boca. Tienes que practicar para eso. Y es lo mismo, por ejemplo, que aprender a conducir. No vas a aprender solo por leer un manual, un libro. Tienes que sentarte en el coche, manejar, aprender, ¿no? Los controles. Y bueno, por supuesto también tienes que leer las señales de tránsito, las reglas en los libros, tomar un examen, pero por eso decimos que es importante las dos cosas. Estudiar y también practicar. Pero volviendo al tema, cuando hablo con mis estudiantes, noto que siempre me dicen, tengo que estudiar más, Brenda, tengo que estudiar más. Y definitivamente estudiar es muy importante en un idioma, tenemos que estudiar, pero saber la teoría no significa que sepas ponerlo en práctica. Y por eso tal vez no ves un cambio en tus habilidades para conversar. Por eso quiero que cambiemos de perspectiva y en lugar de estudiar más, quiero que me digas que tienes que practicar más. Pero recuerda que ambos, estudiar y practicar, son los dos muy importantes. Y ambos van de la mano, ¿sí? They go hand in hand, porque para poder practicar necesitas aprender. Y para poder aprender necesitas estudiar. Otra vez, para practicar necesitas aprender. Y para aprender necesitas estudiar. Probablemente estás pensando que tienes muchas cosas para hacer y ¿en qué tiempo? No tengo tanto tiempo, Brenda, para practicar todo, ¿no? Pero es importante organizarte y priorizar practicar tu español con un objetivo real si quieres mejorar. Hacer, por ejemplo, 10 minutos por día es perfecto. Si solo tienes 10 minutos, tienes que comprometerte contigo mismo que todos los días vas a estudiar por 10 minutos. Y recuerda, si decides estudiar 20 minutos todos los días, que esos 20 minutos solo sean para mejorar tu español. En ese momento, ¿no? Esos 20 minutos que no tengas que hacer nada más. Y también un consejo, tienes que especificar el día,
el lugar y el tiempo que vas a dedicar a mejorar tu español. Por ejemplo, voy a estudiar español los miércoles a las 2 de la tarde por 20 minutos en el comedor. Una vez que decidas cuándo, dónde, ¿no? Y por cuánto tiempo, luego tienes que practicar de diferentes maneras con diferentes tipos o modos de práctica, ¿no? Hay 3 tipos de práctica. Tienes la práctica controlada, la práctica semicontrolada y la práctica libre. Esas son 3 diferentes tipos, modalidades para practicar. La práctica controlada es cuando tienes una oración y, por ejemplo, tú cambias alguna palabra, ¿no? En esa oración, pero estás manteniendo la misma estructura gramatical. La práctica semicontrolada es cuando el profesor, ¿no? Nos vamos a enfocar, por ejemplo, en una estructura gramatical específica. Por ejemplo, vamos a estudiar el presente. Entonces, vamos a hacer una conversación y vamos a hablar de rutinas con todos los verbos en el presente. Y bueno, tienes que responder y decir qué haces todos los días. Entonces estamos practicando en un contexto controlado o semicontrolado. Y la práctica libre es cuando conversamos de cualquier tema que surja. Hay libertad para hablar de lo que sea, ¿no? Y claro que la práctica libre puede ser un poco más difícil dependiendo de tu nivel de español, ¿verdad? Para practicar tus habilidades conversacionales tienes que hacerlo de acuerdo a tu nivel. Tienes que empezar con tu nivel, donde tú estás ahora. Claro, no puedes correr si no sabes caminar primero, ¿verdad? No. Claro que no. Así que todo tiene su tiempo y su proceso, ¿no? Se trata de mejorar. Y tengo una clase muy interesante donde te enseño diferentes formas para practicar hablar español solo. Si no tienes con quién practicar hablar español, puedes ir a ver esa clase con los tips que tengo para ti. La razón número 4 es tener miedo a cometer errores, miedo a equivocarse. Tú conoces a mis hijos, ¿verdad? Oliver y Sofía. Bueno, ellos están aprendiendo español y están aprendiendo inglés al mismo tiempo, ¿no? Quiero que sean bilingües. Y ¿te imaginas si yo le digo a Oliver o a Sofía, esta es la tercera vez que este color es amarillo? ¿No? Ella dice, arilo, lilo, ojojo, rojo, ¿no? No. Sofía, lo siento, el español no es para ti, ¿no? Claro que no voy a decirle eso, ¿no? Es exagerado, pero es interesante porque cuando somos adultos y cometemos errores, generalmente somos muy autocríticos. Nos criticamos muchísimo y somos nuestros peores críticos. Nos decimos cosas muy feas. Por ejemplo, como, ¿por qué me equivoqué con algo tan básico? Si ya lo estudié, ya lo sé. ¡Qué tonto!, ¿no? Y aunque no creas este tipo de conversación en tu cabeza, ¿no? Este tipo de conversación negativa, te va a afectar cuando tengas que practicar o cuando quieras hablar y expresarte en español en voz alta. Vas a notar que estás un poco frustrado, tienes miedo de cometer errores. Estos comentarios de forma inconsciente nos afectan en nuestro español, verdaderamente. Y tenemos que aprender a ser más amables y flexibles con nosotros mismos. Tenemos que cambiar nuestra perspectiva, nuestro punto de vista de los errores, ¿no? Tenemos que cambiarlo, de pensar esto es un error, porque si te pones a pensar, los errores nos ayudan a mejorar nuestro español. Cometer un error significa que estás saliendo de tu zona de confort y que estás practicando. Y eso es algo muy bueno. Bueno, además, equivocarte te da la oportunidad de aprender. Así que no pienses en los errores, tú sigue adelante. Y la razón número 5 es que no tienes fe, no crees en ti mismo. Aquí vamos a hablar de la falta de confianza, básicamente, ¿sí? No tienes confianza. Lamentablemente es muy común perder la confianza y dejar de creer en ti mismo, ¿sí? Al hablar español
particularmente mientras avanzamos en nuestros estudios. He notado que muchos de mis estudiantes pierden la confianza si han dicho algo que no era del todo correcto, o, por ejemplo, si no pueden entender lo que le dicen los hispanohablantes, ¿no? Se frustran, o si sienten que han llegado a un nivel y pierden esa confianza de hablar, sienten que no pueden superar esa dificultad. Y lo más interesante es que la confianza afecta directamente tu habilidad para hablar español. Sí, es contraproducente esos pensamientos negativos. Si tú pierdes tu confianza, vas a notar que tu habilidad para hablar español más natural es mucho más difícil hacerlo. Y esto pasa también muchas veces cuando nos comparamos con otras personas o con otros estudiantes, ¿no? ¡Wow! El español de ellos es tan avanzado y el mío no. O sea, ¿no? Siempre estamos comparándonos. Por ejemplo, tal vez tu amiga es capaz de hablar muy bien y piensas que todos en tu clase, ¿no? O en tu curso de español están mejorando y que tú eres el único que está estancado o atascado o que no avanzas, ¿no? Y la verdad es que todos los estudiantes sienten lo mismo. Todos en algún momento tenemos esta sensación, esta emoción, este pensamiento. Y lo importante es que debes olvidarte de los demás, ¿sí? Solo tienes que concentrarte en ti mismo, lo que puedes hacer para mejorar tu español todos los días, todas las semanas, un poquito. Y si quieres tener, por ejemplo, un punto de referencia, puedes compararte, pero contigo mismo. Por ejemplo, puedes comparar tu español de hoy con el de hace un mes, o el de hace 6 meses, o el de hace un año, ¿no? Y definitivamente creo que vas a notar un progreso allí. Y te voy a dar un consejo que me gustaría darte, ¿sí? Que es que te enfoques en la comunicación en vez de el idioma o el lenguaje. En vez de estudiar español, trata de concentrarte en comunicarte. A veces nos centramos en estudiar vocabulario o gramática y nos olvidamos de que el objetivo principal de hablar un idioma es poder comunicarnos con otras personas, ¿no? Y lo importante es tener un balance. Cuando practiques en casa, enfócate en el lenguaje, en estudiar un poco la gramática, el vocabulario, y cuando estés con otras personas, puedes enfocarte más en comunicarte y hablar. Porque si te pones a pensar, para comunicarnos no usamos siempre esas mismas palabras o frases, ¿no? No solamente hacemos eso, también tienes que cambiar tu postura, tu tono de voz, hacer énfasis al hablar en diferentes palabras o los temas, ¿no? También el lenguaje corporal y los gestos. Son muchas cosas que tenemos que hacer cuando hablamos en voz alta. Y cuando nos enfocamos solamente en el idioma, nos olvidamos de todo eso, ¿no? Y de verdad, si te enfocas en comunicarte, esos pequeños errores pasan por desapercibidos. Realmente vas a notar que no son importantes. Muy bien, bueno, esas son las 5 razones por las cuales probablemente sientes que no estás mejorando o que no estás viendo ningún cambio en tu español, y qué puedes hacer para solucionarlo o cambiarlo. Si te sientes estancado con tu español, tu nivel de español, quieres practicar un poco más, hablar en español en voz alta, quiero invitarte a mi programa The Spanish Fluency Club. Allí tienes una clase semanal conmigo para estudiar el lenguaje. Hacemos ejercicios de audiocomprensión, ejercicios para practicar hablar, y también tienes acceso a clases grupales de conversación todas las semanas para practicar hablar español con otras personas. Y también tenemos profesores de diferentes países de Hispanoamérica
y también de España para que te expongas a escuchar diferentes acentos del español. Te dejo toda la información de mi programa en la descripción del video. Muchísimas gracias por acompañarme en la clase de hoy. Recuerda descargar el PDF con las notas y si eres nuevo por aquí, considera suscribirte al canal. Subimos clases de español todas las semanas. Muchísimas gracias por acompañarme y nos vamos a ver en la próxima clase. Adiós, hasta luego.